Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Las drogodependencias es el tema que nos ocupa esta semana en Encantados de Cuidarte, sus efectos, su prevención, sus tratamientos, la aplicación de determinados métodos o programas en concreto que están, por lo visto, ahora nos contarán, funcionando especialmente bien y que también se están desarrollando aquí en la región de Murcia. Es el caso del programa Matrix o del método Matrix, que también están aplicando la Consejería de Sanidad aquí en la región de Murcia, en la Dirección General de Salud Pública, la Coordinación General de Drogodependencias, un sistema ambulatorio para el tratamiento de personas que consumen sustancias estimulantes. Pero bueno, es un asunto que vamos a desarrollar durante el programa con la participación de nuestros colaboradores habituales, el doctor Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches, el doctor Juan de Dios González, buenas noches, Juan Hola, de buenas Dios. noches. Hoy tenemos como invitado al doctor Juan Jiménez Roset, que es el coordinador regional de drogodependencias. Señor Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Siempre hacemos una pregunta, la verdad, yo sé que es muy generalista, muy incluso tópica, pero bueno, esto de las drogodependencias, ¿cómo va la curva en la región de Murcia? ¿Al alza, a la baja, se mantiene? ¿Hay picos según las sustancias de las que estemos hablando? Como impresión general, luego entramos en detalle. Bueno, la impresión general es que estamos en un país donde existen unas tasas prevalencias, hay muchos consumidores. Lo que sí que podemos ver es que hay una serie de situaciones y de países en el mundo donde, por lo que sea, es decir, el consumo de drogas es más alto que en otro. Entonces, curiosamente, en un país como España, es decir, que tiene la esperanza de vida más alta junto a países como, por ejemplo, Japón, Italia y Suiza, es el país que tiene más expectativas de vida, pero donde más se consumen drogas, que es un poco la paradoja, en los cuales lo que estamos viendo es que hay mucho consumo de drogas, forma parte realmente de la sociedad, pero lo que hemos identificado es que el 20%, es decir, de la población es la que abusa, es decir, tenemos un 80% de gente muy sana, de gente que realmente puede utilizar incluso las drogas de una manera, digamos, como muy flojita. Y luego otro tanto por ciento importante, es decir, en los cuales realmente los consumos de drogas son muy altas. Hacia eso nos dirigimos, en el sentido de intentar resolver ese 20% de población que abusa de una forma significativa y dañina, es decir, para su vida. Pero lo primero que hay que decir es que la mayoría de la población se cuida, que la mayoría realmente controla o hace este tipo, digamos, estoy hablando de que el tabaco estamos viendo que controla porque ha disminuido de forma importante, es decir, por lo menos en la región de Murcia podemos decir en estos momentos que ha disminuido un 9% en 2 años los consumidores de tabaco, es decir, es gente que está de alguna manera sensibilizada y concienciada en que esto es un problema. Estamos viendo también que en el tema del alcohol, pues hay una parte de la población que sí que está abusando, pero tenemos la sensación de que está afectando demasiado a la gente adolescente, está afectando demasiado a las mujeres. De hecho, podríamos decir que el patrón para consumir alcohol tiene que ver con personas de nivel cultural bajo, nivel educativo bajo, nivel socioeconómico bajo en hombres. En cambio, estamos viendo que las mujeres de nivel socioeconómico alto y las mujeres de nivel cultural alto están empezando a beber con el mismo patrón dañino que hacen los hombres. Es decir, con lo cual nos encontramos con una realidad, es decir, que sí que hay que desmenuzarla, sí que hay que aplicar realmente estrategias, pues porque estamos viendo de que se está disminuyendo el consumo de ciertas sustancias, pero siguen manteniendo en ciertas poblaciones más vulnerables. Los datos que en estos momentos tenemos del Observatorio Regional de Drogas nos dice que unos 100.000 murcianos y murcianas beben a diario. Es decir, esto de alguna manera es una cifra que nos puede de alguna manera alarmar, pero lo que estamos viendo es que ha bajado un 1,8, es decir, en el sentido de que bebe menos gente a diario que hace años. Significa que de alguna manera no solo las campañas, sino la conciencia por parte realmente de los individuos, de las personas, pues hace que la salud realmente empiece a aparecer, digamos, como un factor determinante en este tipo de población. Nos preocupa de manera notable que fumen a diario hachís, y esto unos 25.000 murcianos fuman todos los días, es decir, fuman todos los días cannabis, de los cuales pues podrían ser
pues el 4,4% de los hombres, es decir, que 1 de cada 20 personas que entran a un centro de atención primaria fuma hachís a diario. Y que una cantidad importante de mujeres, muchas de ellas en la época en los cuales se pueden embarazar, también están consumiendo hachís. Sabemos por los datos que en estos momentos manejamos desde la Unidad de Pediatría Ambiental de La Resaca que el 10% de las murcianas embarazadas están expuestas a bien porque fuman hachís o bien porque sus maridos o los compañeros fuman hachís, con lo cual están expuestos al humo pasivo del cannabis. El 10%, si sabemos que nacen 16.000 niños todos los años en la región de Murcia, estamos hablando que 1.600 niños ya consumen cannabis antes de nacer. Con lo cual, cuando a los 13 o 14 años empiezan a fumar o a beber y les preguntamos, ¿cuándo ha empezado usted a fumar? ¿Cuándo ha empezado usted a beber? En la barriga de mi madre. A los 13 años le decimos, pero su madre, sí, su madre bebía de vez en cuando, porque el 40% de las mujeres murcianas embarazadas, en los cuestionarios que se les pasa, a todas las embarazadas se les pasa un test, una hoja verde de riesgos, el 40% dicen que han bebido. Significa que ya antes de la adolescencia, antes de la infancia, antes de nacer, esos cerebros han tenido contacto, es decir, con lo cual hace un efecto de impronta, es decir, esto es como si vacunáramos a la inversa de esta sustancia justo cuando están en el útero. Un montón de datos para empezar la conversación. Yo no sé, Juan de Dios, en los consultorios, en los centros de salud, ¿se detectan estos consumos? Bien sea porque el paciente va y lo dice y pide ayuda, o bien como consecuencia de pruebas diagnósticas, ¿se detectan estos consumos o no es habitual? Sí, los médicos de familia estamos, no voy a decir entrenados, muy adiestrados en eso, pero sí somos un poquito expertos en eso, y si cuando llega un paciente y lo ves por primera vez o cada X tiempo, le preguntas si fuma, le preguntas si bebe, le preguntas si toma algún tipo de otras sustancias, se lo puedes preguntar directamente, o hay maneras de ir por la tangencial y sí detectar que tiene un consumo, por ejemplo, abusivo de alcohol y de tabaco. Y luego muchas veces pues vienen los propios familiares a decirte, mi hijo tiene un problema con la droga, o tiene un problema con el alcohol, o la mujer te viene, mi marido tiene un problema con el alcohol, hay que solucionarlo. Sí se detectan y se ven de una manera bastante frecuente, ¿no? Y incluso hemos hablado de alcohol y tabaco, pero luego están las drogas, bueno, el cannabis lo ha dicho, las drogas ilegales, cannabis, heroína, cocaína. Ahora más se estila el hecho de consumir cocaína, hace unos 20 años era más propenso a la heroína, sí se detecta. Bueno, doctor no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo, no significa que no tengamos el problema, pero lo mismo que tenemos muchos reflejos los médicos de atención primaria para estar atentos a enfermedades que no son más comunes, en el tema de las drogas, tal vez sea por formación, tal vez sea por cultura, tal vez sea por lo que sea, yo creo que estamos poco atentos. Pero es más, es que una vez que llegamos y diagnosticamos algo o sospechamos algo, viene el problema de qué hacer. Entonces yo veo, y la pregunta por dónde va, la pregunta es, bueno, pues en la Consejería de Sanidad, en los últimos años, gracias al trabajo de Jiménez y colaboradores, pues se ha puesto en marcha programas que han llegado fundamentalmente más a las unidades de salud mental, pero menos a los equipos de atención primaria, y me consta que hay una voluntad clara de que todo este tipo de cuestiones llegue donde tiene que llegar, y es donde el primer escalón de este problema. Lo digo además porque tengo experiencia, porque yo trabajo en una zona especialmente conflictiva con este tipo de problemas, y luego no solamente eso, es que una vez que ha hecho el diagnóstico, haces la aproximación, luego la confirmación para derivar o no, el personal pone muchos problemas. Eso sin entrar en que la cultura del alcohol forma parte de nuestro mundo, donde la gente en general no dramatiza especialmente el tomar una copa, el tomar dos. El porrito en muchos casos se ha convertido en una práctica habitual, incluso sana antes de dormir. Es decir, esta cultura, que incluso pues, es un contrasentido que vivamos más, ¿no? Porque dicen que las drogas son muy malas, ahora nos darás tu opinión de esto, si son muy malas o muy buenas o regulares. El personal vive más y que de alguna forma encuentra una cierta evasión en el consumo de esta sustancia frente a la agresión que muchos entienden que está pues en la sociedad, en las instituciones, etcétera. Centrando la pregunta, el comentario en voz alta, ¿no? ¿A ti te parece
que esa coordinación entre los servicios centrales, el programa Matrix, los centros de salud mental, los centros de atención a los drogodependientes, reciben la suficiente, hacen llegar a la primaria la suficiente información como para estar atento y detectar estos problemas que tú con la encuesta localizas? A ver, quizás el principal problema es el desconocimiento muchas veces de los sanitarios del problema que tienen. Es decir, en el sentido, la presión asistencial hace de que nos tengamos que fijar en otro tipo de problemas, que es lo evidente. Lo que está muy claro es que en el momento en que tú formas a los profesionales y les informa de la manera que lo estamos haciendo, hay una respuesta totalmente muy potente por parte de los médicos y enfermeros de atención primaria. Es decir, que si no se hace visible esta realidad, el sistema sanitario no responde. Por ejemplo, no existía ningún niño que naciera con síndrome alcohólico fetal hasta que aparece este programa. Eso es falso. No es que no existiera, es que no se diagnosticaba. Podemos decir que gracias a la labor de las matronas y de los médicos de atención primaria y de enfermería de atención primaria, en estos momentos podemos decir que unos 400 niños nacen debido al problema del alcohol en la región de Murcia. ¿Qué significa esto? ¿Que antes no hubiera? No, que no se diagnosticaban. ¿Qué significa? Que lo tiene que soportar luego educación especial. ¿Hay que hacer las cosas bien? Vamos a hacerlas bien. Vamos a calcular qué le cuesta a la región de Murcia el gasto de educación especial que las mujeres embarazadas beban. Sabemos que de 7 a 8 millones al año es lo que está costando que el alcohol haga personas con discapacidad para que el sistema de educación especial se tenga que hacer cargo. Entonces, en el momento en que este problema del alcohol lo traspasemos, no solamente en la atención primaria, porque sí que es verdad que ese es el indio que tiene que atacar, pero si no somos capaces de luego llamar a todos los demás actores, a los vaqueros, a la gente, al alcaide de esta historia, nos encontraremos de que es imposible solucionar un problema cultural, social, histórico como es el alcohol. Pero en el momento en que se ve que nos está costando 7 millones de euros en educación especial, las cosas a lo mejor hay que empezar a plantearnos qué es lo que estamos haciendo bien para que la sociedad no lo agradezca. Si no es reforzado esta historia, nos quemaremos. Atención primaria será otro programa más de los que le metemos en la atención primaria y no tendrá los resultados que esperamos. Esto le llamamos retorno social de la inversión. Nosotros medimos el impacto que tiene este programa. Calculamos cada niño que puede salir de esta situación porque es la primera causa de retraso mental evitable en Occidente. Es que nadie se ha parado a pensar que el alcohol provoca retraso mental. En el momento es que esto le llegue a las matronas, a los ginecólogos, a los médicos, porque hace tiempo la gente decía que beber un poco no pasa nada, que es peor el estrés en el embarazo, o es peor el estrés que no fumarse 3 o 4 cigarrillos. Eso lo hemos oído, sí, y lo hemos visto realmente. En el momento en que quitamos esos disparates y en el momento en que ese señor se da cuenta de que está yendo en contra del principio médico de ayudar y curar, en el momento en que el sistema, que está formado por los 1.200 médicos y enfermeras, que se han formado durante 3 años en este programa. Entonces, los resultados los veremos cuando los médicos y enfermeros de atención primaria, incluyendo las matronas y los pediatras, además de la formación, sacan adelante toda la intervención que están haciendo. Y quiero también un pequeño... ¿Cuál está siendo la respuesta ahora mismo? La respuesta es de compromiso y de envidia, porque incluso los propios pediatras nos han pedido en atención primaria, queremos participar en esto porque los niños, cuando empiezan a beber a los 13 años, son niños. ¿Por qué los van a tratar los que no son pediatras? Y los propios pediatras, que es verdad que trabajan mucho hasta los 6, 7, 8 años, pero en la adolescencia tienen, la verdad, como esa asignatura pendiente de poder hacer cosas. Educación sexual, prevención de alcohol, autoestima, trastornos de la alimentación. No debemos de esperar que tengamos los problemas a los 18 años, sino que desde el marco de la pediatría. Entonces, lo digo con reconocimiento a todos esos profesionales que se han querido incorporar a este programa porque han visto la utilidad y la necesidad de autorrealizarse como sanitarios. Es verdad lo que acabas de decir, que de los 13
a los 20 y algún años, cuando se puede acceder al trabajo, donde puede haber controles, hay un vacío tremendo en el sistema sanitario. No son niños, luego lo ven los pediatras, y no son adultos, y van muy poco porque las patologías que presentan, a no ser que sean agudas, angina, esto, lo otro, no lo recibe el médico de familia. Y esa es justamente una edad crítica para la asunción de los hábitos, ¿no? Los hábitos del tabaco. Es lo que ha dicho Juan, sí, que ahí tiene sí, que participar el alcalde, los vaqueros y demás, lo que es el entorno fuera de lo que es el sistema sanitario, sino tiene más el sistema pues educativo, promoción de la salud, social, etcétera, con otro tipo de actividades, porque ¿cómo puedo hacer yo, si es una realidad? A mí es una realidad que los niños a los 13 años dicen que algunos ya se han emborrachado a los 13 años. Sí. Es una realidad que la mayoría de los accidentes de tráfico mortales está implicado el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Yo que soy padre, ¿cómo puedo hacer, qué debo hacer o cómo puedo evitar que mi hijo, yo que no bebo, caiga en el alcohol? Y en segundo lugar, y complementando tu pregunta o tu puesta encima de la mesa, hay una pata fundamental que no es sanitaria, pero que es el magisterio, es decir, el profesorado, como elemento de atención, de observación. La familia, los maestros y el sistema sanitario tienen que dar una respuesta. Digo yo, tú eres el experto en esto. Yo estoy convencido que en cualquier país que quiera ser moderno y avanzado tendría que innovar, y la innovación en educación y en sanidad está por crear ciertas figuras como por ejemplo el enfermero escolar, o por ejemplo la salud medioambiental escolar, es decir, o la salud escolar. La salud escolar es la asignatura perdida que realmente, es decir, complementaría lo que se hace desde los centros de atención primaria. Cada 5 o cada 6 centros educativos tendría que tener un enfermero. Es una pena que en cualquier empresa les obliguemos a tener un médico y un enfermero cuando hay más de 100 trabajadores. Y cuando en un colegio hay exactamente 2.000 niños, cuando en un colegio están más que sus padres en el trabajo, porque un niño, pensemos, que entra a las 8 de la mañana en el colegio y se va a las 2, calculen las horas que hay. Yo estoy convencido que en muchos trabajos no echan tantas horas como nuestros niños. Están trabajando estos niños en unas condiciones de generar estrés y enfermedades, porque están en pabellones, porque no están en las condiciones que se debe de hacer. Nunca hemos puesto un colegio en un bosque, en un campo, siempre lo hemos puesto en una parcela rara, generalmente que pasa un río donde no se puede edificar, donde las condiciones de habitabilidad no se piensan que los niños son pequeños y respiran por abajo, no por arriba, y los ponen al lado de industrias contaminantes, y los ponen, claro, ¿por qué tienen estos niños luego defensas? Pero porque los hemos puesto en un sistema, es decir, que realmente no es de salud. Digo, 5 días a la semana, trabajar 40 horas a la semana, no lo trabajamos los funcionarios porque trabajamos 37,5 horas. Y los niños los tenemos 40 horas a la semana metidos en una habitación. Pero Jiménez, tú que te mueves en este mundo cercano al mundo político, aunque tú seas un técnico, cuando tú pones encima de la mesa podemos conseguir ahorro de, has dicho, 9 millones de euros en una determinada... 7 millones al año. He querido yo exagerar. No, pues sí. No, pero que son no, cifras... Pero quiero decir, sí, son cifras teóricas, pero quiero decir, cuando se abordan este tipo de cuestiones y aportando o abordando una solución que a mí me parece muy sensata, de hecho desde los colegios de enfermería, etcétera, oímos continuamente la reivindicación, ese dinero podría ser, y eso es una decisión política, ¿por qué no se tiene el valor suficiente como para decir esto es bueno para la región, esto es bueno para nuestros niños, esto es bueno para la sociedad? Pues, por ejemplo, si esa fuera la solución o parte de la solución, todo el tema de la salud escolar a mí me parece elemental que además pudiera colaborar con pediatras y con médicos de familia. Me parece un escalón necesario y que seguramente se podría subvencionar o se podría tratar pues de una forma razonable, ¿no? El miedo a innovar y el miedo a pedir a Europa cosas razonables. Ya. Estoy convencido que son los grandes programas que Europa tendría que defender, que es la salud de los ciudadanos, no el envejecimiento activo. Estamos gastando mucho dinero en Europa para que vivamos más tiempo, para políticas de envejecimiento activo. Y está muy bien, y no le voy a quitar mérito al envejecimiento, pero a mí me interesa la salud mental infantil. Y me interesa que de los 4 a los 14 años, si lo hacemos bien, tendremos unos niveles de salud más altos. El problema es que no invertimos en niños lo que invertimos en viejos,
porque los niños no votan y los viejos sí. Y eso es muy peligroso porque estamos hipotecando el futuro con una serie de enfermedades que tengan que ver con la ansiedad, con la depresión, con los trastornos de alimentación de esta población, con lo cual también iría acompañado del problema de las drogas. Si los niños están sanos, están bien criados y bien cuidados y van más al bosque, van a pasearse, van más en bici y juegan a fútbol, es más difícil ser drogadicto. Claro, pero este pensamiento que yo comparto totalmente contigo, casi bucólico pastoril, que coincido con él, que además nos hablaba nuestro medioambientalista, Juan Antonio Ortega. Juan Antonio Ortega, tuvimos el placer de tenerlo aquí. Es un discurso sostenido, consecuente, con probatura científica, etcétera, etcétera. Y además luego estamos empezando a ver las consecuencias, estamos viendo una juventud, será por ese motivo, será por otros motivos de frustraciones, etcétera, mucho peor formada, aunque se dice que tienen todos títulos. Yo en el momento que rasco un poco, me parece a mí que los niveles, a mi juicio, y yo me trato con la élite, gente que saca media en los bachilleres de 12 sobre 14, pero cuando rasca un poquito fuera de la cuestión, y además veo, a lo mejor es una impresión mía, pero yo veo mucha agresividad en la gente joven. La veo, la observo, no sé por qué, a lo mejor es una impresión mía porque me estoy haciendo mayor, evidentemente, pero no sé si será una consecuencia de lo que tú dices, es decir, de ese entrenamiento previo probablemente inadecuado que ha habido, ¿no? Es decir, y también la desprotección de la familia como tal ha cambiado de una forma espectacular en este país. El tema está en que en estos momentos lo que tenemos que hacer es innovar. Innovar es, como bien citas a Juan Antonio Ortega está en el Argos. En el tema de adicciones, lo que de alguna manera nos interesa es aportar todos los programas que realmente se están desarrollando en estos momentos y aplicarlos, es decir, y aplicarlos en el contexto de atención primaria. Es un poquito la prioridad nuestra. Entonces, si sumamos todos los esfuerzos que se están haciendo y diseñamos un modelo en salud, lo que es bueno para adicciones es bueno para autoestima, es bueno para violencia, es bueno para todo. Claro. El problema es que cada uno va por libre. Es decir, lo que no se puede hacer es un programa para trastorno de alimentación, un programa para lo otro, un programa... Si no nos coordinamos, que ese es el principal problema, porque yo creo que lo que hay que hacer es coordinar. Y coordinar es educación con salud, atención primaria con especializada, cultura con deporte. Es decir, el problema es que hay una falta de madurez en general de este país en comparación con otros países europeos que tienen una trayectoria democrática más amplia, de más años. Este es un país solamente de 2 generaciones en libertad. Es decir, estoy convencido de decir que hay que sentar las bases para qué va a pasar dentro de 20 años. Y ahora es cuando realmente lo podemos hacer. Por eso hablo de invertir en infancia, detrayendo de la tercera edad, es decir, porque estos que son ahora de la media edad luego serán viejos para esta historia, y estamos de alguna manera haciendo en estos momentos una inversión a largo plazo. Si los niños están sanos, y para eso nos interesan pediatras, nos interesan médicos de familia, nos interesan ginecólogos, nos interesan obstetras, nos interesan sociólogos, nos interesan psicólogos. Es decir, en mi responsabilidad dentro de salud pública como psiquiatra, es decir, yo dejo de ser psiquiatra, me hago de salud pública, me preocupa la salud de la sociedad en general, y a partir de ahí intentamos llevar al mayor número posible de actores, sin despreciar la participación de las políticas de ocio y tiempo libre, de las políticas de ocio sano, claro, de las políticas de educación, porque sabemos que realmente influye de forma muy importante en la salud del futuro, que es un ahorro. Y esto es un poquito lo que realmente queremos trasladar. Yo quería referirme ahora, Pepe, cuando estamos en este programa hablando de promoción y prevención de la salud, promoción y prevención de la salud no es exclusivamente la carrerita, la dieta, sino que forma parte de un continuum que comienza en la infancia o que comienza en el momento del nacimiento y donde se implican un montón de sectores. El sector educativo, el sector sanitario, aspectos profesionales como los psicólogos, como los terapeutas ocupacionales, con un montón de gente, que yo estoy convencido que en la región de Murcia tiene que haber alguien, estoy convencido, alguien que dirija esto, que sea capaz, no de un día para otro, sino tener como objetivo como región y como país,
que la promoción y la prevención de la salud forma parte de la cartera habitual del trabajo y de la acción de un montón de profesionales que, como muy bien dice Jiménez, hay que coordinar. Tú sabes mis lamentos continuos a la coordinación. Decía yo, o siempre decimos Juan y yo, entre la primaria y el hospital. Pues fíjate ahora lo que nos está diciendo el amigo Jiménez. Y con los psiquiatras, y con los pediatras, y con los psicólogos, y con los colegios, y con los educadores. Y ese conjunto con la familia, y ese conjunto podrá dar respuesta a los problemas educativos normales de un niño, que es que parece que estamos construyendo la Torre de Babel, pero es algo mucho más sencillo que ir ayudando a los chavales a tener, y a las familias a tener una formación en educación para la salud, en educación sanitaria, pues yo creo que europea y avanzada, ¿no? No creo que fuera tan difícil, fácil no es, pero no creo que fuera tan difícil. Hay que tener la idea de dónde se quiere llegar. Y yo estoy deseoso de que personas como Jiménez, como planificador, o personas de la consejería que planifican aspectos de educación sanitaria, el Servicio Murciano de Salud, seamos de alguna forma capaces de sentarnos y elaborar programas en serio. Porque claro, lo que él dice también lleva razón, es decir, el médico de familia, a la cartera de servicios del médico de familia, la formación, la prevención y la promoción de este tipo de problemas. Bueno, pues también tenemos en la diabetes, en la hipertensión, en el niño que es golfo, en la droga, en el VIH, en la caída del pelo. Tenemos miles y cientos de respuestas que hay que dar, que es prácticamente imposible. Entonces, sentémonos, esto es un tema que siempre repito cuando me localizan en algún foro y me dejan hablar cada vez menos, lo cual está muy bien, por razones de edad además, nos va a contar la batalla, es decir, hay que priorizar las acciones en salud. Y digo en salud, no en enfermedad, priorizar las acciones en salud. Y como comunidad autónoma y como región europea, o aspirante a comunidad europea, dar la respuesta, pero no estar en la política de ir tapando siempre agujeritos. Yo creo que esa es la asignatura pendiente de la coordinación de las políticas sociosanitarias, de un lado y otro, ¿no? Pero cuando nos centramos en las drogas... ¿Tú crees que es posible, Jiménez, lo que he dicho? No. Estoy de acuerdo. Cuando nos centramos en la droga, hemos visto lo que podríamos hacer para prevenir. Pero ¿cuáles son los factores que predisponen a que una persona o un joven se inicie en drogas tanto legales como ilegales? ¿Y cuáles son los signos de alarma que deberíamos tener? Si no ya los médicos, porque eso sí los podemos conocer, los conocemos, los padres o la familia de mi hijo, mi hija está teniendo un problema con el alcohol, con la droga. ¿Cuáles serían? El primero, asumir de que problemas van a tener y consumir van a consumir. Entonces, lo que tenemos que hacer es retrasar. Es muy importante para nosotros que si en vez de empezar a los 13,8 años de media, empiezan a los 25 años de media, nunca serían alcohólicos ni serían drogadictos. Tenemos que entender que el cerebro está en una fase en obras y el cerebro hasta los 25 o 26 años, de alguna manera, va madurando y a los 25 o 26 se para. El que quiera aprender inglés o quiera jugar a ping-pong a los 25 años no va a aprender nunca. O empiezas a los 13 o a los 25 te ganará cualquier niño de 13 años. Y lo podemos trasladar a montar en bicicleta o a aprender inglés a partir de los 25 años. Cuesta mucho. Entonces, de los 13 hasta los 25 tenemos que estar abiertos a intervenir. No podemos, por quemarnos a los 13 años, que se pierda el vínculo y la comunicación con los hijos. En el sentido de que a los 13, a los 14, a los 15 años tenemos que estar preparados para que lo hagan en alguna ocasión y no tiene por qué ser un drama. A partir de ahí podemos detectar que realmente hay una serie de señales a los 13, a los 14, a los 15, pero tiene que ser en base a qué edad tienen. Por ejemplo, si a los 13 o 14 años los niños vienen con una conjuntivitis, o vienen con los ojos vidriosos, o vienen con olor a, o empiezan a tener unas compañías que no son las normales, o empiezan a perder el rendimiento en tercero o en cuarto de la ESO, si pasa algo, algo pasa. No necesariamente las drogas, significa que se está torciendo de esta historia. Entonces, hay una serie de señales de alerta, es decir, de que nos dicen que algo pasa, no necesariamente que haya un problema de drogas. Tenemos que realmente esa intervención hay que hacerla y crear vínculo con ellos, en el sentido de que es muy importante no
cogerlo y decir, venga, pues ahora, a mear, te voy a hacer una prueba de sudor, escondiéndolo, voy a ver si tiene o no tiene. Bueno, hay que hablar, hay que comunicar en esos momentos, porque lo que sí que sabemos es que el 50% de la población tiene unos consumos irregulares, es decir, que serían de drogas, que no diríamos ilegales o legales, sino de drogas en general, incluyendo alcohol. Pensar que el 10% de la población de adolescentes, de menores de edad, fuma porros todos los meses, con lo cual lo que podemos decir que unos 6.500 niños murcianos menores de edad fuman porros todos los meses. Entonces, a partir de toda esa cifra y de esa realidad, ¿qué es lo que podemos hacer? O nada antes que hacerlo mal, o si lo hacemos bien, que se asesore por parte de su médico de atención primaria, al cual, cuando hay un problema de salud, pues porque a una persona le sale un herpes, ¿dónde vamos? Al médico de cabecera. Pues cuando nuestra hija o nuestro hijo se emborrache y llega a follón a casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Medicalizar de alguna manera este primer momento. Ir allí porque todavía hay cierto respeto por parte de la gente joven a la figura del médico y del enfermero. Ya menos con el tema del profesor, ya menos con el tema del abuelo o del tío, pero sigue existiendo realmente dos grandes referentes. Los iguales, que son los hermanos de esta persona, los cuales tienen que hacer la labor, pues como en las camadas de muchas ratitas, de esta historia, es decir, que se protegen entre ellos, y el médico. Nos quedan pocas figuras más que realmente tengan cierta autoridad moral para esta historia, que son los hermanos. Cuando pasa cualquier historia hay que romper ese vínculo de secreto, es decir, que tiene con los hermanos, para decir, oye, no quiero intervenir directamente con el pequeño, pero sí a lo mejor con su hermano mayor, para que tome de alguna manera la iniciativa en esta historia. Y luego yo creo que el médico de atención primaria y también el enfermero en atención primaria están entrenados y preparados para este tipo, digamos, de intervención sanitaria, porque de alguna manera nos va a ayudar, es decir, a tranquilizar y desangustiar a esos padres que piensan que es lo peor que le puede pasar porque su hijo o su hija se ha emborrachado una vez. No es que se haya emborrachado una vez. El 30% de los menores de edad en la región de Murcia van una vez al mes de botellón. Y si van el 30%, es decir, 1 de cada 3 menores de edad, van de botellón. Y si van de botellón no creo que sea a mirar cuadros. Pero además es que tenemos que pensar que hay un 10% de estos menores que vuelven después, menores de edad, que vuelven a su casa después de las 4 de la madrugada y que además salen con una paga, a pesar de la crisis, de 35 euros los fines de semana, es decir, 5.000 pesetas de las de antes. Y yo, si hubiéramos salido con este tipo de cosas, ¿para qué es? Evidentemente no es para comprarse algo por la noche, sino realmente es para entrar en estos circuitos de porros, alcohol, y la responsabilidad, yo no se lo diría a los críos, que en el fondo son menores de edad, sino son en la permisividad de esos padres que, superados muchas veces por los problemas, dejan que sus hijos menores de edad vuelvan a las 5 de la mañana después de haberse gastado 35 euros. Y una pregunta, lo has mencionado, que los jóvenes se van una vez al mes de botelleo. ¿Qué opinión tiene? 1 de cada 3. Sí, ¿qué opinión tiene? Porque claro, el botelleo molesta a los vecinos y más, y en muchas ciudades más se plantea la opción de hacer un botellódromo. Ahí no estaríamos incitando al consumo de alcohol y todo lo que rodea, o sí. Uno, es un disparate. En todos los sitios donde se ha hecho, en el fondo ha sido muchas veces porque votan los vecinos, no las criaturas. Llevárselo es una solución absurda porque los críos no van a ir allí. Es decir, es que además vamos a hacer botellódromos, no van a ir la gente joven, con lo cual tendremos grandes espacios abiertos, preparados para nada, porque la experiencia nos dice, es decir, que eso no funciona. La gente joven funciona por sus propios parámetros y por sus propias inercias. Es decir, el día que los adultos, es decir, queramos dominar, es decir, a la gente joven, significa que no serán gente joven,
y evidentemente decir esa rebeldía que pueda tener, lo único es hacer el ridículo. Estoy convencido que solamente hay una política para realmente quitar el problema del alcohol, es subir la edad mínima de beber a los 21 años. Porque así, de esa manera, el cerebro de un niño a los 18 años sigue siendo de un menor de edad, aunque legalmente puede ir a prisión, aunque legalmente ya tenga responsabilidades penales. Desde el punto de vista cerebral, un niño de 19 años no es un adulto desde el punto de vista cerebral para tomar ciertas decisiones. Entonces, si lo eleváramos como en algunos, en Estados Unidos, como en algunos países europeos, disminuiría seguro un 10, un 20% la cifra de problemas de alcohol, seguro. Bueno, estamos diciendo muchísimas cosas interesantes hoy en este programa, pero tenemos que hacer una pausa, como es habitual, y a la vuelta volvemos con ustedes. Estamos esta semana en Encantados de Cuidarte hablando de drogodependencias y lo estamos haciendo con el coordinador regional de este área en la Comunidad Autónoma de Murcia, el doctor Juan Jiménez, y con los doctores Juan Enrique Bereñíguez y Juan de Dios González. En la primera parte hemos dado una serie de datos que nos dan una visión muy próxima de cómo está el tema de las drogodependencias, pero hay más temas que queremos seguir tratando. Doctor González, ¿por dónde seguimos? Bueno, pues yo creo que está claro que no hemos quedado en ese joven que tiene 13 años, 15 años, que su padre ha llegado borracho a su casa y se echa las manos a la cabeza. Bueno, nosotros como médicos deberíamos quitarle hierro a ese asunto, darle apoyo a ese chico para que no lo vuelva a hacer, tranquilizar a los padres, pero luego tenemos el problema de ese chico de 20 años que sí realmente se emborracha todos los fines de semana, sale de su casa los viernes por la tarde y no vuelve hasta el domingo por la mañana. Eso ya es un problema de salud que hasta ahora lo solucionábamos casi derivándolo al centro de atención a los drogodependientes, porque iba con alcohol, que lo mezclaba con hachís, lo mezclaba con cocaína, y allí se le ponía una terapia que muchas veces, ¿qué tanto por ciento de éxito suele haber ahí? Sí, primero es que llegara al centro de atención. Sí, porque ellos al final no llegan. El sentido es que llega a atención primaria, las cosas se hacen bien, mal o regular, depende muchas veces de muchos factores, depende de la motivación del individuo, depende también de la motivación del enfermero y del equipo sanitario, es decir, es que lo vea, que esté motivado para esa intervención dentro de todas las posibilidades que tiene un centro de atención primaria, el poder darle el tiempo necesario. Es decir, estos no son pacientes que se pueden ver en 3 minutos, en 5 minutos, en 6 minutos ni en 10 minutos. Es decir, en el sentido de que es un paciente, es decir, que requiere un entrenamiento por parte del médico de atención primaria, un apoyo importante por parte del enfermero y a partir de ahí no derivarlo. Es decir, no derivarlo pues porque lo que hay que hacer es intentar en lo posible que este paciente sea tratado allí. Porque tiene 20 años y porque tiene 21 años. Hay que derivar cuando exista un problema de patología dual. Es decir, cuando además del problema de drogas nos encontremos con una psicosis, un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad. Es decir, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero esa psicosis y ese trastorno de personalidad puede estar o ser consecuencia del consumo de droga o que eso estaba ahí latente y por el hecho del consumo de droga ha dado la cara. Porque muchas veces decimos, es que yo por fumarme un porro de hachís de chocolate todas las noches para dormir o de marihuana para dormir, no me pasa nada, y además me relajo y duermo en la gloria. Pero yo he visto personas que haciendo eso tienen trastornos psicóticos. O al revés. O al revés, en el sentido de que las personas con trastornos mentales es más fácil que se droguen. En el sentido de que son más vulnerables por la teoría de la automedicación a hacerlo. Es decir, no tenemos claro que el consumo de drogas provoquen psicosis o provoquen trastorno bipolar. Lo que sí que sabemos que las personas que tienen psicosis, que tienen trastorno bipolar, un 80 y tantos % consumen drogas. Entonces, si nos ponemos así en el escenario, vemos que a mí me llega un paciente que yo detecto que tiene un consumo de drogas y yo, como veo que no tiene otra patología concomitante, no tiene ningún trastorno psicótico, ningún problema psiquiátrico, lo debería tratar yo. Esa es la función del programa Matrix. El programa Matrix se pone para cubrir ese espacio que ahora mismo está vacío, que muchas veces los médicos de familia no sabemos cómo tratar. No, el programa Argos es
para que a través de la entrevista motivacional atención primaria funcione y lo haga. Matrix sería cuando se deriva ya a un centro de especializada y entonces, ya que no está desarrollado el papel de los psicólogos en atención primaria, que es otro de las carencias que tienen los sistemas sanitarios, es decir, donde vemos más problemas psicológicos de atención primaria, no tenemos psicólogos para esta historia. Entonces, se derivan a los centros de salud mental. Los centros de salud mental disponen de equipos sin programas o equipos con programas. Es decir, en este caso, en la región de Murcia, lo que podemos decir es que existen equipos de psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, con programas, porque muchas veces vemos que a estas personas no se les ha tratado con un protocolo. Los ve el psicólogo una vez cada 2 meses, lo ve el psiquiatra y le da pastillas. No, en este caso lo que hemos puesto es un programa de 16 semanas basado en una intervención con evidencia científica. Entonces, igual que tratamos el protocolo de ictus o el protocolo de diabetes, también está el protocolo de la habituación. Con lo cual, inician un proceso en los cuales hay una intervención familiar, individual, grupal, donde se hacen analíticas de orina, donde hay evidencia científica, donde al acabar el proceso pasan a una asociación de ayuda mutua para que ellos mismos sigan, donde además el médico y el enfermero luego visita a la agrupación o a la asociación de autoayuda para darle continuidad, porque lo que conseguimos es que a los pacientes se les trate y se les dé la alta terapéutica. Pero en las asociaciones que trabajan con estos programas nunca se le da el alta, porque al drogodependiente no se cura nunca. Puede dejar de consumir durante 5 años, 10 o 15, pero nunca se cura. Pero igual que no se cura un hipertenso, un diabético o una persona que tiene un problema de tiroides, tampoco, o una persona que tiene una alergia a lo que sea, pues no queramos curar también a los drogodependientes. Es decir, convirtámonos de alguna manera en sanitarios que vemos lo crónico, convirtamos una enfermedad aguda como es el mono, el síndrome de abstinencia y el consumo y la intoxicación en una enfermedad crónica. Estas personas con unas alteraciones cerebrales debido al consumo de tóxicos deben de seguir un tratamiento después de haber sido tratados durante 16 semanas en tratamiento por cocaína, por hachís, porque no nos engañemos, es decir, casi el 3% de la población murciana consume cocaína todos los meses. Y cuando digo el 3%, estamos hablando de casi 30.000 murcianos que todos los meses consumen cocaína. Jiménez, pero de las cifras que tú me estás dando, el 3% cocaína, el cannabis, el alcohol, el tabaco, de todo ese conjunto, que son un montón de murcianos, ¿cuántos atendéis en vuestras unidades en el programa Matrix? Para hacerme una idea. Pues el programa Matrix, por año. En estos momentos, unos 800 pacientes se han convertido en el registro de casos, porque se trata de tratarlos, pero no perderlos. 800 pacientes ¿en cuánto tiempo? 800 en 3 años. En 3 años. Luego debo entender... Perdón, en 4. Bien. Luego debo entender que por la complejidad que tiene el programa, es un programa, digamos, con un tratamiento insuficiente que habría que dotar, si es verdad, y no tengo la menor duda que vuestras encuestas nos están diciendo lo que nos están diciendo de la afluencia de problemas de este tipo, no solamente el programa Argos, sino también el programa Matrix, y con la coordinación necesaria con los servicios sanitarios debería de alguna forma implementarse, porque la realidad del problema es muy importante. 2, que coincido, creo que coincidiremos. Sí, no, pero yo creo que ya está, que no, primero depende de la motivación de los pacientes. Sí, el problema es que si el paciente, yo puedo estar tomando cocaína todos los meses, pero yo no siento que tengo un problema. Sí. Y si no siento que tengo un problema, y además digo todos los días que yo soy capaz de controlar el alcohol que bebo y que a mí no me afecta, pues aunque esté dentro de los 30.000 que consumen y beben todos los días, si yo no tengo conciencia de ese problema, no voy a ir nunca. Entonces, la buena noticia es que nosotros tenemos 800 agentes Matrix. Sí, porque este programa es bueno, porque de repente tenemos 800 personas que cuando recaen o no recaen, o cuando están en la calle, o cuando ven un colega, o cuando se lo creen, porque es un programa que se basa realmente
en el tema de pares. Son ellos los que realmente, es decir, forman parte de su propia curación y luego son de los que se creen. Esto un poco como el modelo de Alcohólicos Anónimos, pero trasladado. Es decir, es la parte espiritual, es la parte realmente de gregarismo que hacen ellos y son peores que nosotros en cuanto a exigir que se motive la gente, nos lo traen, los cogen y los llevan. ¿Cómo podemos complementar esto? Utilizando todos los recursos. Todas las ONGs que de alguna manera reciben subvenciones en la región de Murcia están aplicando el programa Matrix, con lo cual ya no solamente la red que tenemos nosotros, sino esa red que debe de estar cerca de servicios sociales también, y esa red, y quiero citar pues todos los programas que tiene, pues saber de que hay una oferta. Ahora hay que esperar que quieran ponerse. Lo que no se puede hacer es que hayan problemas y que la administración no tenga ofertas de tratamiento. En estos momentos no hay lista de espera para entrar en un CAT, no hay lista de espera para entrar en este tipo de tratamiento, y también es tranquilizar a la gente, decir que si no quieren meterse, que no se metan en el programa, ya se meterán, pero hay 800 personas que tienen que dar ejemplo vivo de que es posible curarse, y que además vamos a tener 800 personas sin pagarles, siendo promotores de salud en el tema de adicciones. Es verdad que se nos escapan porque lo que tú decías inicialmente, es decir, hacemos las consideraciones, nos cuesta mucho trabajo, las familias, no sé si el padre, el hermano o la prima, pero influyen para que lo llevemos a un centro a un CAD o a un centro de salud mental, pero la gente se nos escapa y no van porque no quieren ir, porque ya tienen edad, autonomía, etcétera, etcétera, y por mucho que insistamos. Yo creo que el abordaje para que esta oferta sanitaria llegue realmente a la gente, vuelvo a decir que está en la atención primaria. La atención primaria necesita de formación e información frente al problema que se plantea, y mientras que esto no sea así tendremos muchos problemas en captar a la gente. Serán formulaciones prácticas, 800 personas, un montón de profesionales, pero el pueblo soberano ahí está, y la calle ahí está, y el que más cercano está es el médico de enfermería. Yo creo que el enfermero, el maestro y el médico de atención primaria son los que tienen que hacer esta captación y saber lo que decir inicialmente. Que no hablamos de que la formación del médico de enfermería, yo personalmente me considero un hombre con una formación media, pero francamente el abordaje de un cocainómano, el abordaje de un alcoholismo en un niño de 13, 14 años, yo personalmente me siento con falta de formación. Que eso no es excusa, que muchas veces nos excusamos, no, es que como no tengo tiempo, pues hay que sacarlo. La formación, aparte de la que me ofrezca la administración o no, pues tendré que buscarme la vida, ¿no? Y tendré que coordinarme con otros niveles. Por ahí es por donde tienen que ir las cosas. Y desde luego, el asidero más importante es que el médico de atención enfermera pueda utilizar un recurso tan importante como el programa Matrix para dar la solución a estos problemas. Has comentado que el programa Matrix se basa en el programa similar al Alcohólicos Anónimos. El programa Matrix no. El programa Matrix tiene recursos. O el espíritu. Tiene recursos de apoyo, porque es un modelo, no es un programa. Como modelo Matrix es terapia individual, grupal, familiar, analítica de orina, recursos de ocio y tiempo libre, intervención para la búsqueda de empleo, es decir, que está como de alguna manera dando respuesta integral y sobre todo captamos a la persona que tiene ese problema, incluso somos capaces de situarlo en el mundo laboral. Se le busca de alguna manera facilitar la inserción laboral porque es un modelo. Como modelo durante 16 semanas lo tratamos y se enganchan al programa. ¿Por qué? Porque el programa es bueno. No sabemos por qué, pero se crea vínculo, porque participan muchos ellos en esta historia y porque se le da una respuesta a la familia, al individuo, al grupo, todo al mismo tiempo, y lo hacen ellos. Se consiguen unos niveles, digamos, de abstinencia muy alta y se le da continuidad en el tiempo, como programa Matrix. Lo hemos adaptado a prisión y está funcionando. Lo hemos adaptado a patología dual y está funcionando. Lo vamos a adaptar ahora a población juvenil penitenciaria, porque creemos que lo primero es quítese la droga y luego sigamos hablando de si además tiene una enfermedad mental, si además tiene paro. No, eso es lo de menos. De la misma manera que primero quitemos el problema de la alergia y luego sigamos hablando de las causas que tiene. El tema está en que esto es para los tratamientos. Es decir, lo que pasa es la detección es muy importante. Es decir, si esto no viene porque alguien por ejemplo, el médico de atención primaria
muchas veces, y tú te habrá pasado, que tú miras la tensión y no le preguntas si ha consumido cocaína. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo, y si nos dice que sí, ¿qué hago? Entonces, pero le estamos tomando la tensión, le damos un antihipertensivo, y no le preguntamos si es que está abusando del alcohol. Solamente cuando tiene ácido úrico o cuando tiene ciertas cosas que ya son de lo que nosotros hemos aprendido de cuando estudiamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Preguntar siempre si fuma, preguntar siempre si bebe y preguntar siempre si consume cocaína cualquier varón de 25 a 45 años, aprovechando que viene allí, porque seguro que nadie se lo ha preguntado, y si se le pregunta a lo mejor hasta canta para esta historia, porque la mayoría de población no tienen los problemas de dependencia para que vayan. Sería el hablar de que 3.000, 4.000, estas cifras, si todos tuvieran que ir a los centros de salud mental, colapsaríamos completamente el sistema en cuanto a los consumos. Entonces, que hay un escenario, es decir, en los cuales que si hay oferta, se pondrán más en tratamiento. Y la oferta en estos momentos se está dando desde atención primaria, desde atención especializada, porque en el fondo no es un problema sanitario, es un problema social el tema de las drogas. Y en el programa Matrix hay una figura que se llama los padrinos, madrinas. Los colíderes. Sí, ¿cuál es su función? Los colíderes es que a partir... El programa Matrix funciona adaptándose a cómo funciona el cerebro de estas personas. Estas personas, sabemos de que cuando una persona está 4 meses sin drogarse, su cerebro vuelve a ser normal. Durante el primer mes hay una etapa de habilidad de recuperación temprana. La terapia es muy floja, porque no se enteran. Si nosotros empezamos a tratar un drogodependiente en el primer mes, que no tiene su cerebro en marcha, se nos va a ir. Entonces, nosotros va de menos a más. En el primer mes se trabaja eso. A partir de que pasa el primer mes, se empieza a intervenir el apoyo social, y en el apoyo social aparecen los colíderes. Los colíderes son los propios pacientes que han demostrado abstinencia durante un año, que se incorporan a la recuperación de esas personas. Esas personas les sirven a ellos porque se refuerzan en no consumir, y al mismo tiempo su ejemplo les sirve a los que acaban de empezar a dejárselo, de que yo quiero ser como este, porque este lo ha conseguido. Entonces, cada 15 días también hay un grupo de intervención familiar, donde también se hace. Entonces, al final, colíderes son los que se tienen que hacer cargo de estos casos. No tanto como los padrinos de los grupos de Alcohólicos Anónimos, porque tiene una base demasiado espiritual que da respuesta en un mundo anglosajón, pero no en el Mediterráneo. Lo que vemos que eso es un modelo que funciona muy bien en los países anglosajones, que hay grupos de Alcohólicos Anónimos que en inglés, en la costa nuestra, que se están dando, no llega a encajar en el 100% de la población mediterránea. Por eso mismo este modelo es un modelo que da respuesta desde otra dimensión al problema que tienen estas personas, que son los colíderes. Los colíderes, de alguna manera, tienen menos carga espiritual que tienen Alcohólicos Anónimos, y más profesionales, porque para nosotros son coterapeutas, intervienen con los terapeutas de título y aprendemos de ellos, porque no nos han enseñado muchas cosas que ellos son capaces de hacer, y cuando hacemos las terapias vemos que funcionan mejor que cuando lo hacemos los profesionales, y esto no es de mérito nuestro, sino que ellos ven esa química, es decir, de esos cerebros, de este tipo de cosas, y hace que cumplan mucho mejor las cosas que hacemos. El paciente que tiene un problema, la persona que tiene un problema con la droga, dice, este sí me entiende, porque este ha pasado por donde yo he pasado. Es que lo entiende. Y lo entiende. Mire, para hacer un resumen, porque sea Pepe nos corta, fíjate que lo a gusto que estamos, enseguida tiene esta mala virtud. Y eso que soy demócrata y tolerante, Sí, cuando hacer el maquillaje. Bueno, Hasta callado, muchas gracias. como resumen, me gustaría que me dijera, o que me apuntara, tenemos en la Comunidad Autónoma de Murcia un problema de drogas, un problema serio que hay que abordar, y 2, ¿tenemos las respuestas suficientes como para dar a este problema? A la segunda pregunta, es decir, tenemos programas, vamos a ver, los 2 programas que en estos momentos son referencias a nivel nacional los tenemos. La organización me refiero, la organización. La tenemos, el Plan Nacional Madrid, de alguna manera, nos considera ejemplo de buenas prácticas en el modelo de atención primaria. ¿A qué nos lleva esto? Que vamos a organizar otro Congreso Nacional de Atención Primaria y Alcohol Nacional
en mayo, en Cartagena, si puedo, más que nada pues yo tengo que tirar hacia mi pueblo para esta historia, para poder todas estas experiencias que tenemos ponerla en lo que es el balcón de un congreso, unas jornadas nacionales para el resto, digamos, del país. Tenemos un programa Matrix que es único en Europa. Solamente hay 6 centros Matrix en todo el mundo. En Europa solamente tenemos los 4 centros que están en la región de Murcia. No existe ninguno. Somos pioneros en poner este programa en las prisiones. En ninguna prisión del mundo se ha puesto este programa. Vamos más adelantados que Matrix de Estados Unidos. Estamos traduciendo los materiales y lo estamos haciendo. Lo estamos aplicando en penitenciaría juvenil. Nos interesa que estos jóvenes delincuentes, debido a la droga que están cumpliendo, ya empezar a trabajar con ellos. El Argos está levantando mucha gente. Estamos haciendo que atención primaria, además de alcohol, que ya es importante, trate cannabis. Ningún centro de España está tan avanzado para que en el 2018 también tratemos los problemas de cocaína desde atención primaria, siempre y cuando formemos a los profesionales, formemos a las matronas, formemos a los enfermeros, pero es que ya lo estamos viendo desde el punto de vista. Luego tenemos un problema. Y luego, el problema de oferta, el problema de demanda. Mañana se presenta la encuesta de consumo. No puedo adelantar datos porque nos han pedido desde Madrid que hasta que la ministra, es decir, mañana lo diga, o lo diga quien lo tenga que, el ministro, sería de alguna manera, es decir, faltar un poquito por un día, es decir, y no debo decir los resultados que se van a hacer, pero que se podrán contemplar en prensa, le vamos a dar difusión y que realmente se verán cómo están los consumos, cómo están las encuestas y, perdonar, es decir, que no pueda decir cómo está en estos momentos, pero si se leen los periódicos, mañana, porque mañana el ministro en Madrid va a dar los datos, estoy convencido que tendremos una muy buena noticia debido a que los resultados del trabajo bien hecho se traduce en disminuir los porcentajes de la población escolar, que en estos momentos podemos decir que está disminuyendo en cuanto al consumo. Bueno, lo dejamos aquí por hoy, que ha sido un programa más muy denso, con mucho contenido y muy interesante. Doctor Jiménez, coordinador regional de drogodependencias, muy amable, muchas gracias. Y hasta... Es un placer, Pepe, que me invites aquí y que estemos además con compañeros de esta historia a vuestra disposición. Te contaré una cosa, es una cosa privada. Mi madre es de Cartagena. Déjalo ahí. El delegado del gobierno para el Plan Regional de Drogas, su madre es de Cartagena. ¿También? Algo tiene esa tierra. Algo tiene esa tierra, es decir que sí. Doctor Pereñigue, doctor González, muchas gracias también a vosotros. Gracias. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, pues agradecidos como cada semana por habernos seguido. Nos encontramos el próximo día aquí en Encantados de Cuidarte.